Bienvenidos a su programa Visión Global, un programa de la Fraternidad de Apoyo Misionero de Guatemala, juntos en la movilización de la Iglesia a fin de cumplir la Gran Comisión. En este programa aprenderemos acerca de 4 características de una iglesia bíblica, 4 características que sin duda cambiarán nuestra manera de pensar acerca de cómo cumplir la Gran Comisión. Iniciamos. En Guatemala existen cerca de 22,000 iglesias evangélicas distribuidas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Guatemala ha sido un país bendecido desde que el Evangelio llegó hace ya más de 100 años a nuestras tierras. Misioneros europeos, misioneros norteamericanos vinieron a nuestra tierra y sembraron en nuestra tierra la semilla gloriosa de la palabra de Dios. Y la semilla dio fruto. Porque Guatemala es un país lleno de oportunidades, es un país de una tierra fértil, un país donde su gente, al recibir la palabra de Dios, la aceptó y actualmente podemos decir que somos un país bendecido porque tenemos una gran cantidad de pueblo de Dios adorando al Señor cada día, cada domingo, cada semana, en diferentes partes de nuestro país. Pero también eso nos da una responsabilidad que nosotros debemos asumir. Y el doctor Lucas, en Hechos, capítulo 11, nos narra cómo los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, de la muerte de Esteban, pasaron de Fenicia, Chipre y Antioquía y no hablaron a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero él narra que habían unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesús. Y dice la palabra que la mano del Señor estaba con ellos y un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. La primera característica de una iglesia bíblica tiene que ver con una acción muy importante que se describe en toda la Escritura: la proclamación como un estilo de vida. Si tú me acompañas y si tienes tu Biblia cerca, buscas Hechos capítulo 11, te vas a dar cuenta cómo Lucas narra que mientras tanto los que habían sido dispersados por la persecución que se trató a causa de la muerte de Esteban, llegaron de Fenicia, Chipre y Antioquía y hablaban las nuevas noticias solamente a los judíos. Cuando nosotros vemos esto, nosotros vemos que en este momento había cierta exclusividad y la proclamación que Jesús había comisionado a sus discípulos a llevar a cabo no tenía ninguna sombra, ni siquiera ningún elemento que reflejara exclusividad a ciertos grupos. La proclamación, entonces, en primer lugar, debe de ser una proclamación incluyente, no excluyente. ¿Y cómo vemos esto en la narración del libro de Hechos y específicamente en Hechos capítulo 11? Vea lo que dice el verso 20. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía hablaron también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor una gran multitud de personas creyó y se convirtió al Señor. La proclamación se hace en base al poder del Espíritu Santo. Nosotros somos solamente elementos que Dios usa para proclamar su mensaje a todas las naciones. Pero es el Espíritu Santo quien convence al mundo, al hombre, a la mujer, al joven, al niño, de pecado. Y eso es lo que nosotros notamos en la narración que Lucas nos hace de estos creyentes que, motivados por el amor y la pasión a la obra de Dios, no tuvieron miedo de hablar a los gentiles, en contraste con aquellos que solamente estaban predicando a los judíos. Una proclamación que se hace de manera incluyente.
una proclamación que se hace en el poder del Espíritu Santo, pero una proclamación que produce gozo. Y es ahí entonces donde nosotros leemos cómo, con la ayuda del Señor, una gran multitud de personas creyó, y entonces, dice la palabra, llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén estas noticias, y enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando llegó Bernabé y vio la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud se agregó para seguir al Señor. La proclamación produce gozo, un gozo que se refleja en el momento en que nosotros, como hijos de Dios, valoramos la conversión de aquellos que no conocen a Cristo. Se cuenta la historia de un filósofo de Oriente llamado Huzón. Este filósofo le contó a sus discípulos la siguiente historia. Un grupo de hombres habían quedado atrapados en una caverna muy oscura, y cada uno de estos hombres tenía entre sus artículos de trabajo una pequeña lámpara llamada tea. Era una lámpara tan pequeña que cuando uno de estos hombres logró prenderla, la luz que daba era tan diminuta que no alumbraba tan siquiera un solo rincón de esa oscura caverna. Pero a ese hombre se le ocurrió la brillante idea que con su luz podía compartir y ayudar a otros a encender su propia tea. Y así lo hizo. Como pudo, compartió a cada uno de sus compañeros de esa luz, y el resultado fue que la caverna se iluminó de una manera que todos pudieron ver el lugar donde estaban atrapados. Uno de los discípulos de este filósofo de Oriente le preguntó: Maestro, ¿y qué significa esta historia? Y él le respondió: significa que nuestra luz sigue siendo oscuridad si no la compartimos con el prójimo. Y el compartir nuestra luz no la desvanece, sino al contrario, la hace crecer. Cuando tú y yo recibimos el Evangelio, recibimos la luz que alumbra al hombre, que le atrae de la condenación a un lugar especial, a la salvación, al encuentro con Jesucristo y esa experiencia de una relación personal con Dios que transforma la vida. Nuestra proclamación debe de ser incluyente, debe de ser en el poder del Espíritu Santo, pero debe de reflejar gozo. Gozo para todos aquellos que amamos a Dios y que al ver a los pecadores arrepentirse, podamos hacer fiesta, como dice la palabra, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Sin duda, proclamar puede ser una característica muy evidente en la iglesia donde tú te congregas. Pero hay una segunda característica que es sumamente importante, y la notamos en la narración que hace Lucas en este pasaje. La segunda característica de una iglesia bíblica es el discipulado, pero un discipulado que trae consigo cambios evidentes. Lea conmigo lo que dice la palabra de Dios en el verso 25. Después de eso, Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Y durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y allí, en Antioquía, se les llamó a los discípulos por primera vez cristianos. El discipulado provocó que este grupo de creyentes fuese nombrado como cristianos, como seguidores de Jesucristo. Y esto es algo importante. Hoy en día nosotros, los hijos de Dios, carecemos de un discipulado adecuado.
Muchos de nosotros pensamos que el discipulado es la serie de lecciones que recibimos los días domingos o antes de ser bautizados. Pero el discipulado es un proceso constante de crecimiento. Y según lo que miramos acá, vemos que el discipulado se hace en equipo. Bernabé era un hombre especial. Según lo que dice el doctor Lucas en su narración, Bernabé era un hombre de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre bueno, pero era un hombre que comprendía que la misión no se hace solo, se hace en equipo. Y fue a buscar a un personaje que iba a ser clave para todo el desarrollo del cristianismo del primer siglo. Aquel al cual muchos llamaban Saulo, pero Jesús bautizó con el nombre de Pablo. Un hombre perseguidor de la iglesia, pero transformado por el encuentro con Jesucristo en aquel día cuando el Señor se presentó y le llamó y le tomó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí está Saulo, un hombre que tenía muchas cualidades, pero que tenía tal vez muchas adversidades en su vida en cuanto a su testimonio. Pero Bernabé creyó que Saulo, Pablo, el apóstol, podía ser importante en el desarrollo del pueblo de Dios aquí en Antioquía. Y miramos ahí que ellos se congregaron con la iglesia durante todo un año y enseñaron a mucha gente. Y ese proceso de enseñanza produjo cambios tan evidentes que llamaron a los discípulos cristianos por primera vez en esta ciudad. El discipulado es la segunda característica de una iglesia bíblica. ¿Recuerdas la primera característica? Sí, la proclamación como un estilo de vida. Pero recuerda, la proclamación, si un discipulado que trae consigo cambios evidentes, no funciona. Necesitamos las dos características en nuestra vida, pero también en nuestras iglesias. Y en tercer lugar, Lucas narra cómo por aquellos días unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. Y vea lo que dice el verso 28. Uno de ellos, llamado Agabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra y que el Espíritu le había dado a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno tuviera. Y por medio de Bernabé y de Saulo lo enviaron a los ancianos. No solamente la proclamación, no solamente el discipulado, también la iglesia que nació en Antioquía tenía sensibilidad y ayudaba al necesitado. Es interesante leer esta historia porque nos describe un grupo de creyentes que estaba empezando en el camino del Evangelio y estaba iniciando su relación con Cristo y no tenían tal vez mucho conocimiento acerca de la palabra, aunque según lo que narra la historia, Pablo y Bernabé se encargaron de predicar de día y de noche la palabra en Antioquía y enseñar a estos discípulos que eran nuevos discípulos de la manera como debían de practicar el Evangelio de Jesucristo. Y la manera más sobresaliente que podemos notar e inmediata es la ayuda al necesitado. Pero esta ayuda no viene si no hay un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿y qué puedo hacer yo para proclamar a Jesús? Sencillamente debes dejar que el Espíritu Santo guíe tu vida. Y el Espíritu Santo habla a tu corazón a través de la palabra escrita de Dios, pero también el Espíritu Santo pone palabra en ti y en otros hermanos que nos ayudan y nos animan a poder involucrarnos en ayudar a los necesitados de nuestra comunidad, a los necesitados de nuestra región, en la ciudad donde vivimos, en nuestro país, pero también aquellos que están lejos, fuera de nuestras fronteras. La ayuda hacia el necesitado es muestra de misericordia, es muestra de la bondad que el Señor ha puesto en nuestro corazón como sus hijos.
3 características básicas: la proclamación, el discipulado, la ayuda al necesitado. Pero yo quiero compartir hoy una característica muy importante que narra Lucas en el capítulo 13 acerca de esta misma iglesia. Y dice la palabra de Dios: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que le llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Las misiones es la 4ª característica de una iglesia bíblica, de una iglesia saludable, de una iglesia que crece en fe, pero también crece en un accionar constante en la expansión del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que el Señor, a través de su Espíritu, tomó a 2 de los líderes principales de la iglesia, Bernabé y Saulo. Pero vea qué interesante: el trabajo de Bernabé y de Saulo había provocado o producido muchos líderes. Según lo que dice la palabra, habían profetas y maestros. Era una iglesia de apenas 2 años de haber nacido, y ya tenía maestros, ya tenía profetas, ya tenía gente preparada, pero sobre todo gente sensible a la voz del Espíritu Santo. Las misiones vienen a la iglesia como una confirmación del poder del Espíritu Santo en la vida de todos los creyentes. ¿Y qué dice la palabra? La iglesia escuchó la voz de Dios, el llamado misionero, cuando la iglesia oró y ayunó. Si nosotros queremos involucrarnos en la expansión del reino de Dios, debemos de recordar que el ayuno y la oración son 2 herramientas importantes que el Señor nos ha dejado para que podamos escuchar la voz de su Espíritu, y al escuchar la voz de su Espíritu podamos responder en obediencia e involucrarnos en la gran comisión. ¿Y qué son las misiones? Las misiones sencillamente son la expansión del mensaje de Cristo, de las buenas nuevas del Evangelio a todas las naciones de la tierra. La iglesia en Guatemala ha proclamado como muestra del poder de Dios. Muchos se han convertido. La iglesia en Guatemala ha hecho discípulos. Tenemos maestros, tenemos gente preparada, tenemos gente lista para salir al campo misionero. La iglesia en Guatemala también ha ayudado a sus comunidades y sigue ayudando. Aunque nos hace falta un poco de sensibilidad en algunas ocasiones, recuerda, la sensibilidad viene cuando tú estás cerca de Dios en oración y tú buscas la guía del Espíritu Santo. Así es que la iglesia en Guatemala ha sido ejemplo a otras iglesias en América Latina. Y somos, después de Brasil, el 2º país con mayor crecimiento de la iglesia evangélica a nivel latinoamericano. Esa es una gran bendición, pero a la vez es una gran responsabilidad. Ahora nos toca escuchar la voz del Espíritu Santo, nos toca escuchar la voz de Dios, el cual dice: apártenme a aquel. Estos 2 líderes que han sido formados en la iglesia y probados ministerialmente, porque yo los he llamado a una obra muy importante. La obra misionera está en el corazón de Dios. Y hoy queremos retarte a ti que estás pensando y preguntándote muchas veces cuál es el propósito que Dios tiene para ti en la iglesia. Para que no pienses más, para que no reflexiones más, para que tomes acción en este momento y escuches la voz de Dios que dice: ya es tiempo. Los campos están listos.
alcen sus ojos y miren, porque la cosecha ya está lista. Hoy, en este programa, Visión Global, deseamos transmitir estos 4 principios que transformarán la vida de cada uno de aquellos que escuche la voz de Dios a través de su palabra. Recuerda, proclamación, discipulado, ayuda al necesitado y misiones como una muestra de obediencia a Dios. Y para finalizar, veamos el siguiente video. Sin duda se está preguntando qué es FAM. FAM significa Fraternidad de Apoyo Misionero. FAM Guatemala es una agencia que facilita el envío de misioneros desde Guatemala a cualquier parte del mundo menos evangelizado. Juntos movilizamos a la iglesia en América Latina a fin de cumplir la gran comisión. ¿Cómo puede ser parte usted de este gran movimiento que el Señor está levantando en Guatemala y en otras partes de América Latina? En primer lugar, usted puede orar por la obra misionera. Recuerde que la oración del justo puede mucho, pero sobre todo recuerde que Jesucristo nos envió a que rogáramos al Señor de la mies para que enviara o para que envíe obreros a su mies. En segundo lugar, usted también puede ofrendar como una muestra de amor y gratitud a la obra de Dios. Hay muchos misioneros guatemaltecos preparándose y levantando sostenimiento para salir al campo. Usted puede ser parte de ese equipo que los enviará y los sostendrá en el campo misionero. Pero también usted puede ir a las misiones. Y si Dios le ha hecho un llamado a través del mensaje que ha escuchado en este programa, yo le invito a que pueda comunicarse con nosotros. Nuestro correo electrónico es fangua@faminter.org. Nuestros teléfonos de oficina son 2475-5224 y el móvil 59664213. Yo le invito a que nos siga en Facebook. Búsquenos como Fangua. Ahí puede darle me gusta a nuestra página web en Facebook y también puede buscarnos en el internet en nuestra página oficial www.fangua.org. Sin duda, si Dios tocó su corazón, usted puede participar con nosotros en la expansión del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo desde Guatemala
hasta lo último de la tierra.